Queridos hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel, es verdaderamente una bendición, es un privilegio el poderme dirigir a ustedes por este medio, aunque sea después de tanto tiempo que muchos de nosotros no nos vemos porque no nos hemos podido congregar. A mis hermanos de la Iglesia Fuente de Vida, bueno, cada 8 días nos estamos reuniendo por este medio y estamos eh, estudiando de la palabra de Dios por este medio, pero es una bendición poderlo hacer. Y déjenme decirles que yo tengo un reto el día de hoy. Me han pedido que este mensaje no sea de más de 15 a 20 minutos y eso se los prometo que es todo un reto para mí, pero con la ayuda del Señor voy a tratar de hacerlo. Así que vámonos rápido a la palabra, que es lo que nos interesa, lo que queremos predicar en esta tarde de domingo. Y los invito por favor para que ahí en sus casas ustedes busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 1 al 17. Por favor acompáñenme a hacer esta lectura y después estaremos orando. Dice así la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Oremos, hermanos. Padre eterno, nuevamente, Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites acercarnos a tu palabra. Gracias, Dios, porque a pesar de que los templos están cerrados, tu iglesia sigue abierta, sigue más abierta y más activa que nunca. Gracias porque tu palabra, Señor, no puede ser cancelada. Tu palabra no puede ser encerrada. Y tú nos permites, Señor, acercarnos a ella y ser alimentados con ella. Así que te suplicamos, por favor, que en esta tarde, Señor, tú hables al corazón y a la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sin lugar a dudas, hermanos, este año que estamos viviendo, el año 2020, ha tenido una noticia y un tema principal en todas las esferas.
El principal tema de plática en la mayoría de las familias, en la mayoría de los centros laborales, en la mayoría de los centros políticos, en la mayoría de los medios de comunicación ha sido uno solo, una enfermedad. Una enfermedad que hasta antes del mes de diciembre del 2019 no existía, o al menos nadie la conocía, y que ha sido bautizada con el nombre de COVID-19, provocada por un virus que tampoco nadie conocía antes de diciembre del año 2019, un virus que finalmente fue catalogado o fue nombrado como SARS-CoV-2. Y este ha sido el tema de plática en la mayoría de las conversaciones a nuestro alrededor. Y no solo eso, sino que ha venido a trastornar de muchas formas diferentes nuestro sistema de vida, nuestro estilo de vida, nuestras actividades, nuestra economía. Y uno muchas veces se pregunta, ¿será esta la peor pandemia que ha existido en toda la historia de la humanidad? Bueno, la verdad es que hay registradas muchas pandemias, que por cierto la palabra pandemia es una palabra muy técnica, muy médica, muy de los epidemiólogos, y sin embargo ahora se ha hecho una palabra tremendamente popular. Y bien, en ese contexto en el que estamos viviendo, que tiene que ver con pandemia, que tiene que ver con enfermedad, quisimos ir a esta porción de la palabra de Dios, del Evangelio de Mateo, porque nos presenta algo que yo quisiera mencionar en este mensaje, y como médico que soy, no me puedo sustraer de eso. Yo encuentro 4 casos clínicos en este pasaje que acabamos de leer. Se le llama caso clínico a un ejemplo de un paciente que tiene una determinada enfermedad y que a veces en los hospitales se estudia para enseñar a los médicos que están en formación o al personal de salud que está en formación. Entonces yo veo aquí cuatro casos clínicos que nos son presentados por Mateo, el evangelista. 4 casos que están formados de esta manera. El primero de ellos es un hombre que padece de una enfermedad de la piel, de una enfermedad infecciosa, que hoy sabemos que es causada por una bacteria, por un bacilo que se llama bacilo de Hansen, y que la enfermedad se llama lepra. La lepra en nuestro tiempo actual es una enfermedad perfectamente curable, hay tratamiento para ella y muchas veces se diagnostica también con una relativa facilidad. Pero en el tiempo de Jesús, la lepra, más que una enfermedad, era un símbolo, era un signo, era un sello. Una persona que padecía de lepra era una persona que estaba señalada por todo el mundo, y al menos en el contexto hebreo, señalada por vivir en pecado seguramente, y por eso le había caído esa enfermedad. Y aquellos que tenían lepra eran segregados de su comunidad, tenían que vivir fuera de la ciudad, solamente se podían juntar con otros leprosos. Un hombre de estos oyó de Jesús, vio a Jesús, vino, se postró delante de él y le dijo algo muy simple, muy sencillo. Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y vean la respuesta también sencilla de Jesús. Jesús extendió la mano, le tocó, aun cuando tenía una enfermedad que en ese tiempo era considerada terriblemente contagiosa, y le dijo, quiero, sé limpio. Y en ese mismo instante, al instante, su lepra desapareció. Ese es el primer caso clínico. El segundo caso clínico, ni siquiera vimos al paciente, ni siquiera Mateo nos habla directamente del paciente. Es alguien que amaba a ese enfermo y que era nada más y nada menos que un centurión romano. Déjenme decirles muy rápidamente que los centuriones en el ejército romano eran la columna vertebral del ejército romano. Eran gentes tremendamente importantes militarmente hablando. Estaban a cargo de un grupo no siempre de 100, es curioso, a veces eran de 30 podía ser un grupo de 30 o 80 soldados, pero que eran tremendamente importantes dentro de la estrategia militar. Aquel centurión no era hebreo, no era israelita, era un romano,
era parte del ejército invasor, era parte del imperio opresor sobre los israelitas en aquel tiempo. Sin embargo, aquel hombre tenía un corazón noble, aquel hombre sabía algo de Jesús y ve una necesidad en uno de sus siervos que estaba enfermo, que estaba postrado en cama, paralítico y atormentado. Y entonces él viene delante de Jesús y le dice, Señor. Kyrios es la palabra en griego. Y saben que para un romano tenía mucho más carga la palabra Kyrios que a lo mejor para un hebreo, porque quería decir el Señor, el que manda, el dueño, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder. Y aquel centurión romano, parte de un ejército imperial, conquistador, invencible en aquel tiempo, viene delante de Jesús y le dice, Señor. Y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y la respuesta de aquel hombre sorprende porque dice, no, Señor, no es necesario que vayas. Solamente di la palabra. Yo sé lo que es la autoridad. Estoy bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad a otros hombres. Y sé lo que significa el que tú tengas autoridad sobre las enfermedades. Solamente dilo, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar, que ese compañero mío al que yo amo y que está postrado va a sanar. Solamente dilo y con eso es suficiente. Jesús se sorprende por la fe de aquel centurión romano y les dice, miren, van a venir gentes de Roma y van a venir gentes del oriente y del occidente y de todos lados que se van a sentar a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, antes de los hijos del reino. Y luego le dice al centurión, vete, conforme a lo que tú has dicho, conforme a lo que has creído, te sea hecho. Y el caso clínico concluye en que aquel siervo en aquel momento fue sanado. Tercer caso clínico, el Señor Jesucristo llega a la casa de su amigo, compañero, apóstol, discípulo, Pedro, y se encuentra con que un familiar muy cercano a él, su suegra, estaba postrada en cama, enferma. Aquí Mateo ni siquiera nos dice que Pedro o que la suegra de Pedro le hayan pedido que fuera sanada. Simplemente nos dice que él, al verla que estaba postrada en cama con fiebre, tocó su mano y la fiebre la dejó en ese mismo instante. Cuarto caso clínico, no es individual, este es grupal. Dice que al llegar la noche trajeron a él muchos, no sabemos cuántos muchos, pueden haber sido 10, pueden haber sido 100, no sabemos cuántos, pero Mateo nos dice que trajeron a él muchos endemoniados. Y vean lo que dice después, y con la palabra, solo con la palabra, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cuántos de esos muchos eran endemoniados y cuántos eran enfermos de diferentes dolencias? No lo sabemos, Mateo no nos los dice, pero es un caso grupal, es un caso de curación, de sanidad grupal que el Señor Jesucristo hace. Tal vez los atendió a uno por uno, tal vez fue en grupo, no lo sabemos, pero el resultado sí lo sabemos. Dice que echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo no era médico, por cierto, era un cobrador de impuestos, a diferencia de Lucas, el otro evangelista, que sí era médico. Sin embargo, parece que Mateo está muy interesado en las enfermedades. Nos habla de un leproso que fue sanado cuando Jesús lo tocó. Nos habla de un siervo que estaba paralítico en cama, atormentado, y que fue sanado cuando Jesús solamente dijo la palabra y él fue sanado. Nos habla de una mujer que estaba postrada en cama, a la cual Jesús solamente tocó su mano y con eso ella quedó sanada. Y nos habla de un grupo de muchos endemoniados y enfermos que con la palabra únicamente de Jesús fue sanada. Si Mateo no era médico, ni se trata de un libro de casos clínicos, ¿cuál era el propósito de Mateo cuando nos narra, cuando nos cuenta todos estos casos? ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que nosotros debemos de aprender? Debemos de quedarnos de este mensaje. Bueno,
La conclusión de este pasaje nos los dice. Vayamos por favor al versículo 17. Y Mateo repite una fórmula gramatical o una expresión que se repite por lo menos 9 o 10 veces en todo su evangelio, casi igualita. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en este caso. Esto ocurrió, esto lo hizo Jesús para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y ahorita en los pocos minutos que nos quedan vamos a ver qué fue lo que dijo el profeta. Miren, cuando Jesús sanó a este leproso en el área de Galilea y en el área de toda Judea, había muchos más leprosos que no fueron sanados. Cuando sanó a este siervo del centurión que estaba paralítico, atormentado en cama, seguramente había muchísimos otros paralíticos, seguramente había muchísimas otras mujeres con fiebre postradas, seguramente había muchos otros enfermos y endemoniados aparte de los que él sanó. Por más gente que Jesús haya sanado cuando estuvo en la tierra, quedaron muchísimas más personas enfermas todavía que continuaron con su enfermedad, que no tuvieron oportunidad de ver a Jesús, que no tuvieron oportunidad de que Jesús pusiera su mano sobre de ellos o que dijera la palabra para que fueran sanados. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Escritura para que estos casos lleguen a nosotros? Es que nosotros sepamos, es que nosotros conozcamos lo mismo que Mateo quería que los judíos que leían por primera vez este evangelio supieran también que ese Jesús de Nazaret, que ese Galileo, que ese carpintero, predicador itinerante, era el Hijo de Dios. Era el mismo Mesías anunciado 750 años antes por el profeta Isaías. Vayamos por favor a Isaías 53 para concluir este mensaje. Dice Isaías capítulo 53. Ahora nos trasladamos al año 750 antes de Cristo. Isaías, por supuesto, nunca conoció a Jesús. Solamente el Espíritu Santo le puso en sus labios, puso en su pluma estas palabras. Por favor, Isaías 53, versículo 3. Isaías está describiendo al Mesías Salvador, que un día él sabía que iba a venir a liberar y a sanar a su pueblo. Y dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, después del leproso quedaron muchos leprosos. Después del paralítico sanado quedaron muchos paralíticos. Después de cualquiera que haya sido sanado por Jesús, quedaron muchos otros enfermos. Sin embargo, el propósito principal del Señor Jesucristo no era exactamente sanar la enfermedad física, no era exactamente el que ya no hubiera leprosos o ya no hubiera paralíticos o ya no hubiera personas con fiebre. El propósito por el que Jesús caminó entre nosotros fue que por la llaga de Él, que por el quebrantamiento de Él, que por el sufrimiento de Él, nosotros fuéramos sanados de una enfermedad 1.000.000 de veces más peligrosa que el COVID-19, que se llama pecado. Esa enfermedad es la verdadera pandemia que vivimos el día de hoy, y esa enfermedad puede ser sanada única y exclusivamente a través de Jesucristo. Si tú padeces hoy de alguna enfermedad física, puedes ir a Jesús y Él te puede sanar. Pero si tú aún vives en tu pecado, si aún tú vives en tu propia iniquidad, como yo lo vivía antes de conocer a Jesús, como muchos vivíamos antes de conocer a Jesús, yo te invito, hoy ven a Él, hoy ven a sus pies, hoy dile que ponga sobre de ti su mano y que te sane no solamente de esa dolencia física, que te sane de la enfermedad verdaderamente mortal que es el pecado. Él ya ha hecho todo lo necesario
Por eso dice Isaías, y quiero leerlo nuevamente, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que el Señor nos lleve a conocerlo como nuestro sanador, pero sobre todo como nuestro salvador. Entrega hoy tu vida al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hermano.